Muy buenas noches, compañeros. En esta instancia por el Día Nacional del Libro quiero comentarles una obra que siempre me ha gustado de lo que es la literatura española, y es el Lazarillo de Tormes, o como se la conoce por su nombre oficial, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es una obra que marcó un antes y después en lo que fue la literatura, considerando que siempre se había utilizado como personaje central al héroe, a la figura heroica, a la figura ejemplar, y en este caso nos encontramos con un personaje totalmente antiheroico. El Lazarillo sigue la historia de Lázaro, un niño huérfano, solitario, pobre, que debe aprender a defenderse en un mundo hostil, en un mundo plagado de crueldad y de violencia. En el caso de Lázaro, él deberá enfrentarse a diversos antagonistas que van a ser sus amos, que van a estar presentes a lo largo de los 7 tratados. La obra está compuesta por 7 tratados y un prólogo. En el tratado primero nos encontramos, por ejemplo, con la figura del ciego, un antagonista sumamente inteligente, astuto, al cual el propio protagonista lo define como sagaz. Además de ello tenemos toda la historia contada desde la perspectiva del propio Pícaro, es decir, de Lázaro, quien narra todo en primera persona, generando una intimidad muy interesante con el lector. Es una obra donde apareció por primera vez la figura del marginado, del ser alejado de la sociedad, del ser distanciado, pobre, que en este caso también eso se va a notar en los rasgos de estilo. Vamos a encontrarnos con un estilo muy tosco, muy extraño a la hora de leer, producto de la propia formación intelectual que tuvo el protagonista. Es una obra que enmarca un contexto distinto, lejos del castillo, lejos de los nobles, los caballeros, las princesas, y se enfoca en la zona degradada de la sociedad. Es decir, la gente que sufre una degradación no solamente económica, sino social, moral, cultural, que no tiene acceso a ciertas cuestiones que otras clases, como la clase alta, por ejemplo, tiene. Y bueno, en el caso de Lázaro, él va a tener que aprender a desarrollar su astucia, porque desde un primer momento, desde una primera instancia, por ejemplo, cuando el ciego lo hace acercarse a lo que es el monumento del toro, le va a dejar una dura lección que le va a perdurar para toda la vida, que es a mantenerse despierto e ir siempre con un paso adelante, es decir, a no ser ingenuo o inocente frente a situaciones que pueden perjudicarlo. La obra tiene un humor negro muy interesante por el hecho de que está muy bien colocado en las diferentes situaciones, circunstancias que son amargas, pero que también tienen ese tono burlón, extraño, ese humor sumamente satírico, que también está vinculado al tono crítico que tiene la obra. Es una obra que critica las instituciones de la época, critica la forma en cómo la sociedad estaba organizada y cómo funcionaba en la época. En el tratado segundo, por ejemplo, nos encontramos con la figura del clérigo, que es una representación de lo que era la iglesia, ¿no? Y la mezquindad que tenía con respecto a los pobres. Nos encontramos con el Arcaz, por ejemplo, lleno de comida y Lázaro sin tener acceso a él, fino de hambre, luchando por sobrevivir, empleando tácticas cuya ética queda a un segundo plano. Es decir, el pícaro tiene que aprender a mentir, tiene que aprender a engañar, tiene que aprender a robar. Toda una serie de habilidades que lo van a ayudar a sobrevivir, pero que lentamente van a ir degradando lo que es su niño interior, ¿no? Lázaro está condenado a no poder usar ese niño interior, a no poder ser ese niño interior, a ser un individuo cuya inocencia e ingenuidad tiene que ser aplastada por una cuestión de supervivencia. El gran antagonista de Lázaro a lo largo de los 7 tratados va a ser el hambre. El hambre siempre va a estar presente como una necesidad que necesita ser saciada y no siempre se va a poder. Y bueno, los invito a leer esta obra entonces, que es sumamente amena, es muy breve, se la puede leer perfectamente en un par de días y vale la pena para trabajarla en el aula, vale la pena para leerla por mera diversión, por recreación y recomendarle luego a otras personas. Así que les deseo un excelente día del libro y hasta la próxima.